Con Yo creo preguntas, que, claro. bueno, sí.
Buenas noches a todos. Es un placer tenerlos aquí y sobre todo es un honor poder tener a un ponente distinguido que además de tener una extensa trayectoria en el tema, pues también debo de reconocer que ha sido un buen compañero y un amigo que ahora es un recién egresado de la Universidad Michoacana. Al doctor Jordani Ramos González le damos la bienvenida y antes de escuchar su presentación, voy a hacer una breve introducción a su síntesis académica. El doctor Jordanis obtuvo un doctorado en Ciencias Agrícolas por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y el Instituto Noruego de Investigaciones Bioeconómicas NIBIO. Y recientemente el doctorado en Ciencias Biológicas por la máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado varias estancias de investigación, como en el Instituto Noruego de Investigaciones Bioeconómicas de Noruega, la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y la Universidad François Rabelais de Francia y la Universidad de Costa Rica. Es autor principal y por correspondencia de 30 artículos científicos en revistas indexadas y ha sido revisor de 45 artículos sometidos a diferentes revistas con valor JCR. Es editor de un número especial de la revista Frontiers en Fungal Biology y actualmente tiene una posición de postdoc en la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Morelia. Es un gusto y un placer, doctor, que esté con nosotros y a continuación le damos la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Alicia, por la invitación y también al colectivo de los webinars. Y el webinar que le traemos a continuación trae como título Descubriendo el fascinante mundo de los hongos que combaten las plagas. Y primeramente quería hacerle unas preguntas. ¿Sabía que existen hongos que convierten a los insectos en zombies? Y como pueden ver en la siguiente imagen, efectivamente, se ve una imagen de un insecto muy asustado con algunas esporas de hongos alrededor de su cuerpo y que está un poco como que desorientado. Y esto es lo que producen los hongos entomopatógenos. Causan una desorientación en los insectos ya que afectan su sistema nervioso central y además también causa movimientos involuntarios, por lo que por mucho que el insecto pueda o quiera dominar sus movimientos no lo puede hacer porque ya su sistema nervioso está dañado por las toxinas que expulsan estos hongos entomopatógenos y que los combaten. Y efectivamente eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el ciclo de infección de este hongo sobre un insecto. Y como que retomando un poco la historia de cómo fue que se empezaron a introducir estos hongos entomopatógenos en la agricultura, tenemos que remontar un poco en la historia pasada, y es que a mediados del siglo XX comenzó a notarse en el mundo un crecimiento demográfico y por tanto existió una mayor demanda de alimentos. Entonces los gobiernos empezaron a preocuparse de cómo iban a alimentar a toda la población, cómo iban a producir tantos cultivos y tantos productos agrícolas para poder abastecer o satisfacer la demanda de alimentos de la población mundial. Y es cuando surge una idea de revolución verde que consistía en introducir tecnología avanzada para aquellos tiempos, como variedades de cultivos mejoradas o transgénicas, también la aplicación y uso excesivo de fertilizantes e insecticidas químicos y la maquinaria agrícola pesada. Me refiero a tracción, se cambió la tracción animal por la tracción agrícola o mecanizada y también las cosechadoras de alta potencia. Y esto sí es verdad que trajo un aumento de la producción, pero ¿a qué costo? A una baja calidad de los nutrimentos de esos alimentos, un alto costo de la tecnología, porque no muchos países podían o tenían a la mano acceder a la tecnología apropiada, y también la aparición de nuevos insectos plaga en cultivos donde no habían anteriormente. O sea, que los insectos plagas empezaron a adaptarse o a ampliar su sistema de alimentación y ya no prefería a un cultivo, sino que se expandieron hacia otros cultivos que anteriormente no se alimentaban. Es por tanto que surge una preocupación
además de que la cantidad de insecticidas químicos y su uso irracional producía una contaminación al medio ambiente, causaba daño a la salud humana y animal y también causaba la resistencia de los insectos plaga. O sea, por mucho insecticida que se aplicara, veía que aún así los insectos plagas no se erradicaban. ¿Y por qué sucedía esto? Bueno, porque siempre cuando uno aplica una dosis alta de insecticida, va a matar al 90 o 95% de la población de insectos, pero siempre queda algunos insectos que resisten o que no se mueren. Entonces, esos insectos le van a transferir los genes de resistencia a su próxima generación, a sus hijos. Y entonces ya esos ya no van a ser susceptibles a esas altas dosis de elementos químicos o de insecticidas químicos que se aplicaban anteriormente. Y esto entonces se debía a que los campesinos tenían un desconocimiento de la cantidad de producto que debían de utilizar y las dosis que se deberían emplear. Y es por eso que surge entonces la necesidad de buscar alternativas, pero que sean viables, que sean, aparte de económicas, que sean ecológicas, amigables con el medio ambiente. Y surge entonces lo que se llama utilizar medios de control biológico para la erradicación de insectos plagas. Y hay muchos o varios tipos de estos medios. Están los nemátodos, que a lo mejor ya muchos conocen de ellos, las bacterias entomopatógenas, los virus entomopatógenos, las microporidias y también está el caso de los hongos entomopatógenos. Estos hongos entomopatógenos, ¿qué son? ¿En qué consiste? Bueno, aquí ven que es como una motica de algodón que tiene muchos submoticas o pedacitos de moticas que invaden al insecto y lo ven así o lo quise representar así porque es automático, es visualmente como se ve. Se ve como si fuera un algodón pegado a la parte dorsal del insecto, a la cutícula del insecto o por todas partes. Hay veces que lo recubre de forma completa. Entonces, tenemos como concepto de hongo entomopatógeno aquel microorganismo que causa una infección a un insecto y posteriormente produce su muerte. Obviamente esta muerte no es inmediata, sino que se debe de cumplir un ciclo de infección y ciertos parámetros para que entonces el insecto pueda morir. En este caso, ¿cuáles serían las principales características que tienen estos hongos entomopatógenos? Y la primera es el ser facultativos. O sea, cuando me refiero a ser facultativos es de que pueden vivir en diferentes hábitats. Entonces, si yo tengo a un microorganismo que puede vivir tanto en el suelo como en la planta, como en el insecto, y que se adapta a todas esas condiciones, esto va a traer consigo un amplio rango de adaptabilidad. Incluso ya se ha recuperado hongos entomopatógenos hasta de la Antártida, debido a la plasticidad ecológica que tienen estos hongos, ya que al ser facultativo, al encontrarse en diferentes hábitats, se puede adaptar y sus amplios o sus rangos de adaptabilidad en cuanto a temperatura, humedad, aumentan cada vez más. Esto, por supuesto, es una característica fundamental de estos hongos que lo hacen únicos. También son hongos, como se pueden ver en la figura, que son filamentosos. O sea, aquí ven las moticas de algodón que yo le decía, y algunos filamentos que son las hifas y el conjunto de hifas forman los micelios, ¿no? Entonces, en este caso, son un tipo de hongos filamentosos y esto lo ayuda porque tiene también o le confiere una alta reproducibilidad. Se reproducen muy rápido y su modo mayor o el principal es la forma sexual, que es a través de sus conidios, que lo veremos un poco más adelante. La otra característica importante es que son saprófitos. Y cuando me refiero a saprófitos es que viven degradando la materia orgánica que está en el suelo. Si recuerdan o han escuchado, existen niveles tróficos de la materia. La primera es el productor, que es la planta, porque produce su propia energía, produce a través de la fotosíntesis, produce sus propios alimentos. Después está el consumidor primario, que es el herbívoro, consumidor secundario, que es el carnívoro primario, y así consecutivamente hasta que llegamos a los descomponedores. Bueno, pues estos descomponedores
decíamos que siempre eran bacterias u hongos que transformaban la materia orgánica, y es por eso que estos hongos son o pertenecen a este tipo de cadena trófica, a los descomponedores, por tanto son saprófitos que se alimentan de la materia orgánica. Esto también le confiere una ventaja muy importante. Si comparamos un sistema agrícola convencional, donde existe una alta aplicación de fertilizantes químicos, donde la tracción animal ya no existe y existe la mecanizada, porque son grandes extensiones de tierra. Entonces, y no se aplica en viviendas orgánicas, trae consigo a que la diversidad y abundancia de estos hongos sea mucho más baja en comparación a un sistema orgánico o agroecológico, donde continuamente una de las prácticas que se utilizan es la incorporación de los residuos de los cultivos, incorporación de compost y materia orgánica hacia el suelo. Cuando hacemos esta incorporación de materia orgánica hacia el suelo, estamos favoreciendo de que exista una mayor cantidad de estos hongos entomopatógenos porque le estamos dando su alimento principal, que cuáles son la materia orgánica. Entonces, siempre, y ya incluso han habido muchos estudios que ya comparan los sistemas agrícolas y convencional en cuanto a la diversidad y abundancia de estos hongos entomopatógenos. Y es también importante que exista una mayor diversidad, porque si tengo un mayor rango de hongos entomopatógenos de especies como la que vemos aquí abajo, tenemos garantizado una mayor infección o de mejor calidad hacia los insectos. Porque si tenemos un hongo que no mata un insecto, el otro lo va a matar, o si no, consecutivamente el otro. Entonces, ya que las plagas no aparecen una sola plaga por cultivo, sino que pueden aparecer varias plagas por cultivo. Y es importante tener la mayor cantidad de especies de hongo posibles acá en nuestro ecosistema agrícola. Y lo otro es que puede actuar como endófitos en la planta. Cuando me refiero a endófitos, me refiero a un hongo que puede vivir dentro del tejido vegetal. O sea, literalmente convive dentro del tejido vegetal sin causar un daño aparente. Ya desde el momento que causa un daño, ya no es endófito, sino que es fitopatógeno y ya no se considera un hongo endófito. Entonces, estos hongos entomopatógenos tienen esa propiedad y la mayoría incluso se pueden inocular por medios artificiales, que lo vamos también a poder visualizar más adelante. Existen diferentes tipos de géneros y de especies, más de 700 especies de hongos distribuidas en diferentes géneros. Las principales son las que pertenecen al género Bauberia, como Bauberia bassiana, y las que pertenecen al género Metarrhizum, como Metarrhizum anisoplei y Metarrhizum riley. Estas especies de hongo, por supuesto, también muestran características tanto morfológicas como genotípicas. Se puede ver, por ejemplo, acá en la chinche, vemos que el hongo Bauberia bassiana es blanco, que es este primero que tenemos acá, y forma una cantidad de micelios que sale por cualquier apertura natural que tenga el insecto una vez que ocurre el ciclo de infección. Sin embargo, vemos que es bien diferente en cuanto a color a Metarrhizum anisoplei, que acá está colonizando a un chapulín, y vemos cómo el color es notoriamente contrastante, ¿no? Pero ahora, si vemos entonces este de acá, estamos a un psicadélido o una salta hoja, como le decimos, colonizado por un hongo que se llama Isaria. Este tipo de hongo, aunque tiene el mismo color que Bauberia bassiana, el tipo de micelio es totalmente diferente, es más alargado y más filamentoso. Entonces, por las características morfológicas, hemos aprendido a través de los años y de muchos investigadores que han hecho claves a caracterizar un hongo de otro, aunque tengan el mismo color, ya sea el largo de las hifas, por la consistencia. Hay algunos que son algodonosos, como en el caso de Bauberia, y otros que son polvorientos, como en el caso de Metarrhizum. Hay unos que tienen una coloración verde, incluso dentro de Metarrhizum existen hongos con coloración verde oscura y verde clara o verde oliva. O sea, son diferentes especies para un mismo género,
pero que se identifican incluso por su color. Existen, bueno, ya decía, más de 700 especies de estos hongos pertenecientes a diferentes géneros. Aparte de Beauveria y Metarrhizum e Isaria, también Lecanicilium es muy importante porque afecta mucho o infecta mucho mosca blanca. En el caso de Isutela, también afecta mucho áfido, mosca blanca y también algunos ácaros. Y en el caso de los entomostorales, son hongos aéreos. En ellos se destacan Pandora neoaphis y Nocigites floridiana, que afectan mucho a ácaros, ambos, ¿no? Bueno, Neosigites a ácaros y Pandora afecta mucho a áfidos. Entonces, es importante que vean también que aparte de la forma, del color y de la consistencia que puede tener un hongo, también la funcionalidad, la forma de cómo funciona los separa de uno de otros. Acá estos tres hongos, o los primeros que vemos aquí, Beauveria, Metarrhizum, Isaria y Lecanicilium e Isutela, son hongos saprófitos todos. Todos viven en el suelo. Todos son del orden Ascomycota y por tanto conviven todos juntos colonizando la rizosfera y las raíces. Y también en interacción con otros hongos como las micorrizas, con bacterias, actinomicetos, etc. Pero los hongos entomostorales son hongos aéreos. ¿Y por qué le decimos aéreos? Porque no conviven con la materia orgánica, o sea, ellos no se alimentan de la materia orgánica, ellos tienen que vivir obligatoriamente, son parásitos obligados, conviven obligatoriamente de los insectos. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues están en las hojas o en el tejido vegetal y disparan, como si fuera un disparo, disparan muchas esporas hacia la superficie de la hoja y cubriendo también muchos insectos, alcanzando muchos insectos. ¿Qué pasa con este disparo? Bueno, que tiene un alcance muy largo, alcanza a muchos insectos y a mucha superficie foliar. Y supongamos que aunque no alcance ni un insecto, porque no hay ninguno en ese momento, cuando llega y tiene contacto con esa espora que liberó el hongo en la superficie foliar, entonces ya el hongo puede infestar a ese insecto. Y este tipo de hongos, los entomostorales, los hongos aéreos, son los que causan grandes episodias explosivas, mientras que los del orden Ascomycota, las episodias son más bajas, pero sí son más reciclables en el medio ambiente, y lo vamos a ver más adelante. Se reciclan más en el suelo y pueden coexistir por un mayor tiempo. O sea, aquí vemos cómo tienen características diferentes tanto por la morfología y por su modo de acción, cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo son algunos de ellos al microscopio? Y vamos a ver efectivamente los que más se comercializan a nivel mundial, que es Beauveria y Metarrhizum. Diferentes especies de Beauveria y de Metarrhizum. Y vemos que Beauveria tiene primeramente una gran masa de conidios blancos que son algodonosos, que se unen o se ramifican entre ellos. Y cuando vemos en la figura B individualmente un conidio, vemos que el conidio es redondo y que sale de una hifa, por supuesto. Y esta hifa sale, y este conjunto de hifa forma lo que es el micelio, como se ve en la figura D. Entonces lo vemos literalmente como si fuera un racimo de uva, así al microscopio. Si vamos a compararlo con Metarrhizum, vemos que se ven grandes manchas de cadenas de conidio, como si fueran cascadas, así. Y estas hileras, como se muestra aquí en la figura B de este hongo, muestran cada uno de esas esporas, cada uno de esos conidios son de manera o de una forma tubular cilíndrica. Es como si tuviera un cilindro largo y donde las puntas o los extremos, tanto basal como apical, son redondeados. Ahí se ve mucho la diferencia en cuanto a la forma de la espora
y en cuanto al tamaño, y también de la disposición. Cuando se puede ver en la figura C, acá, en esta imagen, el conjunto de micelios con cada uno de los conidios se forma como si fuera un candelabro. Y esta es una característica típica que lo diferencia de otras especies de Metarrhizon. Ninguna tiene este tipo de candelabro como Metarrhizon anisople. Y ven, por supuesto, que la coloración, que cuando la sembramos a un medio de cultivo, en un laboratorio, también nos va a dar también la característica. Uno es blanco, Beauveria bassiana es blanco completamente, con consistencia algodonosa, y Metarrhizon va a ser verde con consistencia polvorienta, como si fuera un polvo. Entonces, así es como se ven estos dos hongos, los más importantes, en una microscopía. Ahora, ¿cómo sería el ciclo de infección? Porque ya ven que tiene que existir demasiadas cantidades de esporas para que se forme una epizotia grande. Y en este caso, dos de las características más importantes o de las premisas más importantes es que el insecto sea susceptible a ese hongo entomopatógeno. Si el insecto tiene genes que resistan al hongo entomopatógeno, entonces ya el ciclo de infección no va a funcionar, se va a detener. Entonces es importante que ese hongo sea susceptible a la acción o a las toxinas que desprende este hongo. Y lo segundo es que existan condiciones ambientales favorables, como en el caso de la temperatura y la humedad relativa. En este caso, la temperatura debe de oscilar entre los 25 a 28 grados Celsius para que sea una temperatura óptima. No obstante, ya se ha documentado que puede crecer entre 15 grados a 35 grados. Lo que pasa es que si queremos una mayor infección, entonces esta que mostramos acá es la temperatura ideal. Y la humedad relativa sí debe ser alta, por encima del 75%. Entonces, si tenemos ya estas dos condiciones ideales a nuestro favor, entonces el ciclo de infección de este hongo sobre el insecto se va a facilitar. Y la primera fase es la adhesión de una espora hacia la cutícula del insecto. Cuando se adhiere esta espora, se adhiere a través de sustancias mucilaginosas que desprende la propia espora. Es como un pegamento que se pega a la cutícula, y entonces si persisten las condiciones de humedad y de temperatura favorable, va a crecer un tubo germinativo, y ese tubo germinativo al transcurso de 1 o 2 días se va a formar en un apresorium, que es este latiguito amarillo que vemos acá. Este apresorium es una estructura especializada y es la que ayuda a penetrar a la espora hacia adentro del insecto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de un mecanismo físico-mecánico. Físico porque el apresorium ejerce presión, como si fuera una aguja, exactamente como una aguja. Hace presión en la cutícula tratando de romper todas las capas de la cutícula que tiene el insecto. Pero si esto no es suficiente, entonces la espora produce la parte química, que cuál es la producción de lipasas, proteasas, aminopetinasas y quitinasas, que son enzimas digestivas y degradativas que ayudan a degradar la cutícula para que entonces al apresorium no le cueste tanto trabajo penetrar esa cutícula. Una vez que ya se rompieron la barrera de la cutícula, la espora entra dentro del hemocele del insecto, que ese hemocele del insecto es como nuestra sangre, ya es nuestro sistema sanguíneo. Para ellos el hemocele es una cavidad donde confluyen, está el exoesqueleto y también están algunas sustancias nutritivas del insecto y también digestivas. Cuando llega aquí dentro del insecto esa espora, ya empieza la proliferación continua, se forman estructuras de formas de levaduras y se multiplica constantemente como un reto que tiene el hongo para matar rápido al insecto.
la función de él es competir con el insecto. Pues yo voy a matarlo lo más rápido posible y para hacer esto tengo que multiplicar mucho, mucho, mucho y muy rápido mis esporas para que llegue a colonizar el sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que el insecto reconoce la infección, tal como nosotros cuando nos enfermamos de una gripe o de una infección, enseguidamente nuestro sistema nos alerta, ¿no? Es como una alarma y entonces empezamos a generar anticuerpos para combatir la infección. ¿Y qué nos pasa? Que hay veces que la podemos controlar porque tenemos un sistema inmune muy, muy fuerte, pero si nuestro sistema inmune está debilitado o no es suficiente para contrarrestar la infección, necesitamos de antibióticos, ¿no? Es lo mismo que le pasa al insecto. El insecto reconoce esa infección del hongo y empieza a activar su sistema inmune. Pero una vez que activa el sistema inmune, el hongo tiene un as bajo la manga y dice, bueno, pues si tú me activas tu sistema inmune, te voy a secretar metabolitos secundarios que para reprimir todas las defensas que tú tienes. Y es la cuarta fase, represión de las defensas inducidas por el insecto. Por mucho que el insecto logre de contrarrestar la infección del hongo, el hongo le secreta una cantidad de metabolitos secundarios de diferentes tipos que entonces el insecto no los puede reconocer y entonces el hongo reprime esas defensas del insecto. Para su información, uno de estos metabolitos se llama destruxina en el caso de metarrizo y baobericina en el caso de boveria. Una vez que ya reprimió el sistema inmune del insecto, el insecto empieza a deshidratarse. ¿Por qué se deshidrata? Porque el hongo se empieza a alimentar de todo el contenido de humedad que tiene el insecto por dentro. Y una vez que empieza a desecarse el insecto y a deshidratarse, empiezan los espasmos, empiezan los movimientos involuntarios. El insecto se empieza a desorientar. Y es justo lo que veíamos con el insecto zombie. Son los tipos, rasgos de este insecto zombie. Y entonces ocurre también un desbalance iónico. El insecto no se puede recuperar de la infección y cae en parálisis. Ya cuando el insecto cae en una parálisis, como una momia, así es exactamente, entonces ya se queda paralizado y muere. Y una vez que muere, ocurre el sexto paso o fase del ciclo, que es el crecimiento externo y producción de nuevos conidios. O sea, si las condiciones de temperatura y de humedad siguen favoreciendo al hongo, entonces ese hongo va a salir, así como vimos con Beauveria, como si fueran motas de algodón, por todas las aperturas naturales del insecto, por la tráquea, por los espiráculos, por el ano, por todas las aperturas. Y esta fuente de conidios que vemos aquí, o que vemos, o que vimos en los insectos anteriormente que les mostramos, es lo más importante del ciclo de infección, porque constituye la fuente de inóculo para nuevas infecciones en el campo. Estos conidios son hidrófobos, por tanto no se diluyen con el agua. Y el agua lo que hace es que lo transporta, si cae una lluvia, transporta a todos esos conidios hacia otra planta o hacia el suelo, donde se vuelve a reciclar. También es dispersado por el aire, en el caso de estos hongos que tienen una consistencia como polvorienta y también son diseminados por insectos polinizadores como abeja, como mariposa, etc. Por suerte, este tipo de hongos son específicos y ya se ha documentado de que no afecta a enemigos naturales que son benéficos también para el control de insectos plagas. No mata tampoco a las abejas ni mata a las mariposas. Entonces es muy benéfico en este sentido. Una vez que ya comentamos el ciclo de infección, vamos a ver aquí cómo es la penetración de la espora o del apresorium en la cutícula del insecto. Estas fotos son de la cutícula de una termita. Es un estudio de Moino et al. En el 2022, donde a través de microscopía electrónica se puede ver primeramente cómo la figura A ocurre la adhesión
se adhiere esa espora a la cutícula, empieza a crecer el tubo germinativo y se forman estas espinas, estas agujas que son los apresorios. Una vez que se forman los apresorios, vemos en la B que ya ocurre que la penetración y vemos cómo es exactamente como si fuera una aguja penetrando la cutícula de la termita. Y luego que penetra, que esta espora ya entra dentro, ocurre esto que vemos aquí, que es la proliferación. Se prolifera el hongo rápidamente, formando muchos tipos de hifas, conidios, y después cada una de estas bolitas son las esporas. O sea, hifas, micelios, que es el conjunto de las hifas, y las bolitas son los conidios. Entonces, esto es para que vean cómo se reproduce este hongo dentro del insecto. Y en la práctica vemos, por ejemplo, cómo es que se infecta. Esto es, o cómo queda momificado el insecto. Esto, por ejemplo, es una foto tomada en el cultivo de maíz, una larva de Spodoptera frugiperda o gusano cogollero del maíz, donde naturalmente estaba infectado por un hongo que se llama Metarrhizum riley, y es una especie de Metarrhizum. Y como ven, este color es un verde como claro, un verde brillante pero claro, que se diferencia al chapulín que vimos que tenía una coloración verde oscura o verde olivácea, y es porque es otra especie de Metarrhizum que es diferente. Y aquí vemos cómo este insecto o esta larva salió ya con movimientos involuntarios, como si fuera un zombie, hacia afuera del cogollo de la planta, hacia la hoja, y ya no pudo más y murió aquí. Cuando murió, obviamente era una larva, y luego al transcurso de 5 o 6 días empieza la proliferación de todos esos micelios y la formación de conidio hasta que cubren toda el cuerpo del insecto. Y vemos acá otro caso, que aquí sí vemos otro de los síntomas que le da a la larva, que es la alimentación. Vemos que la larva murió cubierta de alimento, porque al momento de morir, uno de los síntomas que olvidé comentar es que en un momento de desesperación o más bien como de un mecanismo de supervivencia, la larva quiere comer más y empieza a comer y a comer y a comer la planta de maíz, y ahí es cuando ya se queda inmovilizado y queda muerto. Y también está cubierto de este hongo. Y como decía, es muy importante porque esta infección fue natural. Cuando fuimos a revisar las plantas en el campo, los campesinos nunca habían empleado ningún tipo de hongos, ningún tipo de microorganismo. O sea que el hongo ya existía en ese ecosistema, ya estaba activado, y las condiciones ideales de temperatura y humedad estaban adecuadas para que causara una infección. Ahora, ya vimos la parte de la propiedad que tiene este hongo de ser patógeno con insectos, pero como le decía anteriormente, también como es facultativo, puede vivir en diferentes lugares, y un lugar es dentro de la planta como endófito. Ahora, ¿cómo es este endofitismo de los hongos entopatógenos en la planta? Puede ser de dos tipos. Puede ser sistémico, o sea, en toda la planta, en todos los órganos de la planta, raíz, tallo, hojas, frutos, etcétera. O puede ser eh, muy localizada, o sea, nada más que en la raíz o en el tallo o en la hoja. Y aquí vemos en esta figura también una figura de microscopía electrónica, como en la imagen A, las esporas están adheridas al tejido parenquimático de la planta, de la hoja. Luego empieza a germinar, y una vez que germina, entonces se introduce dentro de la planta y empieza a multiplicarse. Y todos estos son conidios multiplicados de ese hongo entomopatógeno. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos para comprobar si de verdad la planta está colonizada o no con ese hongo es fácil haciendo una microscopía electrónica, pero ya ven que es más costosa o necesitan muchos recursos para esto.
Por tanto, otro método que se ha indicado es inocular una sección del tejido vegetal en un medio de cultivo. Este medio de cultivo es una gelatina. Es una gelatina básicamente con azúcar, con una fuente azucarada, con carbohidrato y con agar, que es lo que le da la consistencia. Porque para que el hongo viva necesita una fuente azucarada que le dé energía y también una fuente carbonada. Y ven cómo si se planta pequeñas secciones de tallo, en este caso, ven cómo germinó este hongo entomopatógeno dentro de los tejidos internos. Y vemos también aquí una larva de Galeria melonella cubierta por Beauveria bassiana, que fue producto a que se alimentó de una planta que ya estaba infestada por este hongo. Entonces, eh, esto también trae consigo un nuevo método de adaptabilidad de este hongo. No son pocas plantas las que ya se conocen de que el hongo puede ser endófito. Ya se conoce que en caña de azúcar, que en maíz, que en café, en cucurbitáceas, o sea, son muchas las que ya se han documentado que se puede inocular incluso artificialmente. También porque existe la inoculación natural, o sea, naturalmente está la planta en el campo, el hongo está en el suelo como saprófito, alimentándose de la materia orgánica y penetra por la raíz a través del sistema del xilema y floemas y llega entonces hacia una parte de la planta o hacia toda la planta. Eh, o también puede ser inoculado artificialmente. Yo tengo una solución de espora, se la aplico, que puede ser por diferentes métodos, que lo vamos a ver más adelante, foliar, puede ser en la semilla, puede ser por inyección incluso. Lo que yo quiero es que lograr que este hongo penetre dentro de la planta, ¿no? Y hay muchos métodos para poder hacerlo, que lo vamos a ver más adelante. Ajá. Aquí vemos cómo es el flujo completo, los diferentes pasos para hacer una inoculación artificial, que es una de las que le decíamos anteriormente. Primeramente, si tengo el hongo ya aislado en mi laboratorio y purificado, hago esa gelatina, ese medio de cultivo enriquecido, le echo antibiótico para que no me crezca ningún tipo de bacteria y inoculo entonces, en este caso, la, diferentes tipos de discos en un medio de cultivo líquido. Y estos discos, que pueden ser uno, dos o tres discos, lo pongo en constante agitación durante 72 horas aproximadamente y también con temperatura adecuada de 25 a 28 grados Celsius para que se favorezca la multiplicación. Esta vibración o agitación constante en una zaranda o agitador orbital va a hacer que cada uno de estos discos choque contra las paredes del matraz y entonces empiezan a desprenderse todos los conidios. Esos conidios, como están disueltos en un medio de cultivo líquido rico en carbohidratos y en azúcar, van a hacer que crezcan micelios, hifas, perdón, y después micelios, y luego entonces se va a formar, se va a multiplicar este medio con muchos micelios y muchas esporas. Una vez que tenga esto, lo que hago es que es la producción del inóculo, voy a inocular estos hongos dentro de la planta. Y lo puedo inocular en dependencia de la cantidad de conidios por mililitro que quiera. La que más se utiliza, o que la que más está aprobada, es 1 por 10 a la 8 conidios por mililitro. En caso de condiciones controladas, si ya quiero llevarlo al campo, si ya tengo que llevarlo a una proporción de por hectárea, de 1 por 10 a la 13 por hectárea o 1 por 10 a la 12 por hectárea. Una vez que tenga este inóculo, una de las formas de inoculación y una de las más empleadas es la inoculación al suelo. Tengo mi planta de trigo o de maíz y le inoculo cierta cantidad de este inóculo que obtuve del hongo a una concentración específica, por ejemplo, 1 por 10 a la 8. Otra es la aspersión foliar, que también es muy utilizada, incluso es más empleada que la inoculación al suelo, porque esta tiene la ventaja de que la puedo aplicar directamente en la zona donde yo sé que el insecto
va a alimentarse. Y tiene una segunda ventaja, que el que no queda, las esporas que no quedan sujetas o fijadas a la hoja, se escurren al suelo. Entonces esta como que tiene una doble función. Un aprovechamiento de la parte aérea y también el contenido que caiga se va a inocular en el suelo y también va a colonizar las raíces. Por eso es una de las más empleadas. La otra es el remojado de la semilla. Es lo mismo, tenemos como acá una cantidad de esporas disueltas en agua y lo que hago es que mojo la semilla antes de sembrar. Y por último, el recubrimiento de la semilla, que aquí sí se usa a través de un adherente, de un pegamento. Yo tengo la semilla de trigo, de maíz, 100 semillas o 500 semillas, les pongo el pegamento. Hay muchos tipos de pegamento, tanto artesanales como almidón de maíz, como ya unos que ya son ya más industrializados, que no afectan tampoco a la semilla, por supuesto. Y lo que se quiere es que se cubra esta semilla de ese pegamento mucilaginoso para que cuando las esporas que están en forma de algodonosa o polvorientas se queden fijadas a, al, al endospermo, ¿no? Acá, en este caso. Y se puede ver que ya la semilla está cubierta por estas esporas y se puede sembrar. Hay muchos estudios que dicen de que es un método muy eficaz, el de recubrimiento de la semilla. Ahora, lo que sí tiene la desventaja que es mucho más trabajoso, por lo que el más fácil hasta ahora es el de aspersión foliar, y porque es muy fácil asperjarlo sobre la planta, y lo otro es que tiene la inoculación también al suelo ya incluida. Ahora, ¿cómo puede actuar un entomopatógeno como endófito de una planta? Bueno, hay muchas ventajas ya reportadas en la literatura, y hasta una de las que más se ha citado y se ha estudiado es la publicada por Becky et al. En el 2012 en la revista Science, en el 2012, que es que el hongo entomopatógeno es capaz de transmitir el nitrógeno que deriva un insecto muerto por la raíz hacia toda la planta. Hasta ahora sabíamos, hasta anteriormente, antes del 2012, sabíamos ya que la planta no puede utilizar el nitrógeno atmosférico. Es imposible, no lo pueden reutilizar. Y lo utilizaban a través de la simbiosis de una bacteria que se llama Rhizobium, que formaba nódulos en las raíces. Esta planta le daba sobre todo en plantas de la familia leguminosa, frijol, chícharo, garbanzo, etcétera. La planta le daba azúcares y carbonos al hongo, y este a la vez le proporcionaba el nitrógeno atmosférico. Pero ahora, después del 2012, se descubrió que no solamente Rhizobium podía tener ese tipo de simbiosis, sino que Metarrhizum era capaz de fijar el nitrógeno de este insecto, lo toma y se lo transfiere, lo transloca a través de la raíz hacia el tallo de la planta y hacia las hojas. Ese es uno de los descubrimientos más grandes que se han hecho en cuanto a la función endofítica que puede tener este hongo en las plantas. Ahora, otro, por supuesto, es la repelencia o la antiherbivoría de las larvas. Y vemos que acá, si tenemos un hongo que está ya colonizando la raíz y que este hongo penetra a través del tallo de una planta, provoca que se activen genes de resistencia o que se activen metabolitos secundarios con un olor desagradable para el insecto. Y puede haber dos tipos de mecanismos para evitar la herbivoría del insecto. Uno es la antialimentación, debido a que estos metabolitos son amargos, y cuando el insecto los mastica la hoja, prueba ese gusto amargo y evita alimentarse de ella. O puede ser también por la repelencia a través de esos exudados químicos, como es el caso de los alcaloides, que es muy tóxico para el insecto, pero también se ha descubierto que saponinas, eh, flavonoides y fenoles también actúan
repeliendo un poco este insecto, ¿no? En la larva. Entonces, este es otro mecanismo o otra función que pueden hacer estos hongos como endófitos dentro de la planta. O sea, repeler al insecto y evitar la herbivoría, o por lo menos disminuir esa herbivoría del insecto en la planta. Ahora, otro puede ser, o que se ha descubierto mucho en casos de Beauveria, es que ayuda al crecimiento de la planta, o sea, es un promotor de crecimiento. Y vemos acá este artículo publicado por Afandi en el 2019, donde este hongo, Beauveria bassiana, el que ya estamos hablando anteriormente, cuando se aplica al, a la semilla no ocurre nada. Cuando se aplica al suelo, ocurre muy poco, ayuda a la germinación, pero cuando se asperja como una aspersión foliar sobre las hojas, enseguida hay un aumento del crecimiento después de los 10 a los 20 días. O sea, se ha demostrado científicamente de que este hongo también es promotor del crecimiento y muchos otros hongos entomopatógenos que se están ahora estudiando también. O sea, que aparte de fijar el nitrógeno en la raíz, el nitrógeno derivado de los insectos en la raíz, también la antiherbivoría de la planta, del insecto ante la planta, y también ahora eh, el crecimiento de esta planta son factores que hacen que estos hongos entomopatógenos sean prometedores como endófitos. Y muchas veces los campesinos lo aplican para matar a una plaga por contacto, se olvidan de que aplicaron ese hongo y cuando van luego de 15 o 20 días ven que incluso hay cantidades de insectos muertos que no esperaban. ¿Y por qué hay tantos insectos muertos? Y entonces no es solamente porque lo aplicó por contacto, sino también influye mucho que ya ese hongo está dentro de la planta y que pudo haber tenido una influencia negativa en ese insecto plaga, ya que cuando se alimenta se puede infectar después. Que no es el mecanismo más rápido, ni es el mecanismo más ideal como por contacto, eso ya se sabe, pero es un mecanismo más y es un mecanismo que se puede utilizar al unísono para promover el crecimiento de la planta, para que la planta esté más balanceada con nitrógeno y para también que muchas larvas o insectos no se alimenten de la planta. Y vemos aquí en esta figura cómo los hongos entomopatógenos, en este caso Beauveria bassiana, cómo pueden vivir con otros microorganismos y cómo pueden hacer interacciones multitróficas con ellos. Y vemos en el inciso A, primeramente los micelios. Vemos que estos micelios van a producir esporas y entonces que se están alimentando como saprófitos de la materia orgánica. Ahora, este hongo ya que se está alimentando como saprófitos de la materia orgánica tiene una vía de salida o dos vías. Puede ser a través de un insecto que haga parte de su ciclo en el suelo y cuando emerja ya sale infectado y muere. Cuando muere en la superficie, esas esporas se dispersan y ya están en todo el ambiente y son fuente de inóculos para matar o para infectar otros insectos. O puede ser por la lluvia, empieza a llover y los intersticios del suelo se abren y las esporas salpican hacia afuera y ya quedan en la parte afuera. Con esos dos mecanismos, el objetivo o la principal función de la espora es quedar fuera, ¿no? En la superficie. Y una vez que esté aquí, ocurre la dispersión a través del viento, del agua o de insectos polinizadores que lo llevan en sus patas o en sus antenas hacia las diferentes hojas o tallos de la planta. Una vez que lo depositen en la hoja, va a llegar un insecto, por ejemplo, como este áfido, y se va a infectar. Este insecto muere y a la vez que muere, también va a liberar estos tipos de esporas hacia el ambiente y vuelven a ¿qué? A entrar en el suelo. O sea, es como si fuera un subciclo, pero a la vez este insecto convive con otros insectos, como ácaros, como otros pulgones,
como gusanos y demás, ¿no? Y entonces lo que hacen es que le transmite esas esporas a otro insecto por transmisión horizontal. Y entonces es un ciclo que se crea de infección a través de transmisión horizontal y cada insecto de esto que va a morir y que coloniza el hongo, el insecto, todas las esporas van otra vez a caer en el suelo. Ahora, otro tipo de interacción es el que veíamos, tenemos un insecto como una gallina ciega, por ejemplo, que está infectada por un hongo. Ese hongo está asociado también con la rizosfera, con la raíz, coloniza la raíz y a través de la raíz, con la toma de agua y nutrientes, se va las esporas del hongo por toda la planta. Cuando esté ya en sus hojas y tallos, ¿qué puede pasar? Bueno, puede ser que ese mismo insecto u otro que venga se alimenta de la hoja y se infesta, aunque demore un poco más, se infesta también, y vuelve a ocurrir el ciclo de el intercambio de espora por transmisión horizontal y hacia el suelo. O puede ser también que este hongo empiece a activar metabolitos secundarios contra enfermedades fúngicas. O sea, también actúa, y es otra de las funciones que le quería comentar, también actúa como antifúngico, porque suprime las enfermedades causadas por enfermedades, o sea, las enfermedades causadas por hongos, como Phytophthora, Fusarium, Isoctonia, etc. Muchos hongos que incluso son hongos que conviven en el suelo junto con este hongo patógeno. Ahora, pero nos hemos olvidado del inciso G, que es la fase telomórfica. Y aquí quería decir que el hongo tiene dos tipos eh, de reproducción, asexual y sexual. La sexual es por las esporas, es el método más común y más fácil que ya tiene para reproducirse. Pero la sexual es a través de un telomorfo, que en el caso de Beauveria se llama Cordyceps, y en el caso de Metarrhizum se llama Metacordyceps. Entonces, ¿cómo ocurre acá este telomorfo? ¿Cómo ocurre entonces la reproducción sexual entre los hongos? Pues es fácil. Se involucra un hongo con un gen MAT1 o Mating Type 1 con uno que tenga Mating Type 2. O sea, tienen que ser dos hongos con genes diferentes. Se asocian, ocurre una recombinación genética, ocurre una fusión de los citoplasmas, después ocurre una meiosis, se separan los gametos y luego empiezan a producirse nuevos ascos, nuevas esporas o ascosporas que cuando germinan ya tienen una sección del ADN del hongo 1 y una sección del ADN del hongo 2. Por tanto, es una especie nueva que va a ser diferente a sus padres o a sus progenitores. Y eso es muy importante, porque aunque lo que vemos a simple vista es el proceso infectivo del hongo y es lo que naturalmente es más llamativo, la parte sexual del hongo es muy importante porque se producen nuevas especies y esas nuevas especies que se producen a través de los micelios de un hongo 1 y de un hongo 2 que estaban van a formar una especie nueva que puede ser incluso más virulenta, puede ser más patogénica y causar una mayor infección que la especie que estaba anteriormente dominando ese ecosistema. Por tanto, cuando veamos el proceso efectivo de un hongo en el campo, no lo podemos ver de forma lineal, nunca lo podemos ver de forma de que el hongo ataca al insecto y lo mate ya. Ahí pasan muchas cosas, es muy complejo, porque ocurre interacciones desde el suelo hasta nivel aéreo y después recombinación genética y aparición de nuevas especies a través de estos telemorfos. Y es una de las ventajas que tenemos de la reproducción sexual, que aunque es muy complicada y muy difícil de ver en la naturaleza, nos asegura la, la formación de nuevas especies para que ocurra todo esto que vimos aquí con una mayor potencia. Y finalmente, cuando vemos a producir artesanalmente un hongo para llevarlo al campo, que es una de las preguntas que a lo mejor muchos tendrán, bueno, ¿cómo yo lo llevo al campo? Bueno,
es teniéndolo igual una fuente de inóculo a través de la siembra de un fragmento de su espora en una gelatina de medio cultivo, después lo produzco abundantemente en medio líquido y luego lo inoculo a un sustrato, que puede ser los desperdicios del arroz cuando lo vas a trillar, las puntas del arroz cuando quedan picadas por la máquina, cuando lo trilla, puede ser la paja del arroz, puede ser también otros medios que ya están inoculados o enriquecidos con quitina de insectos. Y en estos medios sólidos es cuando se produce este insecto, por supuesto, bueno, este hongo, pero en total oscuridad, porque también una de las desventajas es que es fotosensible y se puede degradar su patogenicidad. Luego que tengamos ya ese producto, se puede vender en formulación líquida, pero lo más aconsejado es que se formule en sólido, porque si se formula en líquido tiene una vigencia o una capacidad de virulencia más corta para poder aplicarlo al campo. Si lo tenemos en polvo es muy fácil porque se aplica en la mochila, se le echa agua, las esporas se van a lavar con el agua, se van a mezclar, se le echa un tensoactivo que puede ser industrial o puede ser casero, algo para que rompa esa tensión superficial del agua y las esporas no queden arriba y el agua abajo, sino lo que queremos es que se mezclen con el agua. Y luego asperjamos hacia la planta y listo. Y cuando venga el insecto, puede alimentarse de la planta, pero ya queda infectado con esporas que están depositadas ahí, o si le aplicaron directamente al insecto, también tiene una mayor exposición. Ese es el método de aplicación en campo, de cómo se formula para llevar al campo. Y por último, vamos a ver unas ventajas contra las desventajas que tienen también este hongo, porque no todo es perfecto, también tienen sus limitaciones. Dentro de las ventajas, una de las que más me gusta es que no contaminan el medio ambiente. O sea, incluso para el ser humano que lo aplica, hay algunas personas, muy pocas, que han reportado una alergia leve, como que le pica la piel o algo de eso, pero ya tienen o pueden aplicarlo con sistemas de protección de guantes y para que no, o con máscara para que no le pueda afectar. Pero de forma general no causan ningún tipo de enfermedades, ni mutagénesis, ni cáncer, ni tampoco contamina el medio ambiente. Lo otro, bueno, también que no afecta a insectos benéficos, porque no podemos aplicar algo para matar a una plaga y que también me está afectando a mis enemigos naturales que están ayudándome, ¿no?, a contrarrestar también esta plaga. Otra de las cosas más importantes es que se recicla mucho constantemente porque lo estás aplicando y se recicla, pero hay un insecto muerto y cayó al suelo y entra otra vez el hongo al suelo y vuelve a ocurrir todo el ciclo. O sea que es muy importante este paso. Y lo segundo es que es muy barato, es mucho más barato en comparación que un insecticida químico. Y como desventaja es que lamentablemente sí depende de condiciones climáticas como temperatura adecuada y humedad, que son fotosensibles, o sea, son la luz ultravioleta los degrada su virulencia y su actividad biológica, que su acción es mucho más lenta que un químico. El químico te puede matar a los 2 días completamente y el insecticida, este biológico, el hongo necesita de 7 a 14 días para poder matar. Y también una de las cosas más importantes que veo que hay que ayudar es la falta de capacitación que tienen los técnicos, los campesinos, los agricultores, de cómo emplear este hongo, de cómo cultivarlo con medios rústicos, de cómo poder también producirlo, dónde lo puedo encontrar y demás. Esto también es una de las cosas más importantes. De las desventajas, por supuesto, ya se han trabajado mucho. ¿Cómo yo puedo como que disminuir o aminorar un poco esta desventaja? Y bueno, si yo sé que mi hongo depende del clima, de la temperatura y de la humedad, yo entonces debo de aplicarlo en ciclos de cultivo donde coincidan con las temporadas de lluvia, donde ya esté un acumulado de precipitaciones ya en el campo y que la humedad sea bien alta. Si es fotosensible, lo aplico después de las 6 de la tarde.
O sea, ya también eso se ha registrado y se emplea así por las personas o técnicos capacitados. Si es de acción lenta, yo lo puedo usar como preventivo. Si yo sé que mi insecto llega cuando el cogollo de la planta se está desarrollando o cuando mi planta tiene una altura de tantos centímetros, yo lo aplico una semana antes para que ya esté activo y entonces pueda infectar de una forma más rápida. Y sobre la capacitación, que es el punto más débil que veo, seguir trabajando con sociólogos, con personas que trabajen con la sociología rural, dando talleres y seminarios para que se puedan capacitar a estas personas. Y bien, esto es todo lo que le traía. Muchas gracias y quedo entonces atento a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, doctor. El agradecimiento lo extendemos a usted y las felicitaciones. Eh, bueno, yo también me quedo sorprendida de toda la información que hay y desconocía porque generalmente creo que conocemos nada más una parte, ¿no? Lo que nosotros hemos llegado a ver ya sea en campo o en lo que hemos leído, pero ver todo el contexto de las interacciones ha sido bastante enriquecedor. Y para no extenderme más, porque yo podría, creo que, preguntar sola varias cosas, quiero darle prioridad y bueno, y darle también el lugar a las preguntas que están surgiendo. Voy a intentar hacerlas en orden, con el Bien, máximo respeto de lo que hayan publicado, en lo que hayan hecho, porque al final sí tuvimos participación tanto en, en Facebook como también unas preguntas que nos hicieron llegar de manera más personal. Entonces voy a empezar con la primera. Arubi Becerril pregunta, ¿qué impacto tiene en el suelo el uso de cepas comerciales de especies de hongos entomopatógenos sobre las especies nativas? Esa es la primera pregunta. sí. Sí, ahí lo que pasa es que cuando aplicas una cepa de hongo comercial sobre una nativa, puede haber una interacción en cuanto a reproducción sexual. Eso es lo primero que debe haber. Pero por lo general, estos hongos que salieron, o sea, que ya son comerciales, también estuvieron en el suelo y siempre se están reciclando cada vez que se aplican al suelo. Entonces, están adaptados a esas condiciones. O sea, no es una cosa que se aisló y cuando se aisló ya perdió su capacidad de adaptación, sino que ya genéticamente, cuando lo aplica al suelo, está otra vez en su nicho ecológico y está conviviendo con esos aislamientos naturales. Y lo que sí puede hacer es que exista un tipo de entrecruzamiento genético ahí entre ellos y puedan aparecer nuevas eh, especies de hongo. Pero como tal, no ocurre un antagonismo tan serio como si pudiéramos aplicar, por ejemplo, un hongo fitopatógeno o, o, aplicáramos un químico que sí pueda afectar acá, un antifúngico, por ejemplo, que sí pudiera afectar la cantidad de, o la reproducibilidad de ellos, en este caso. Muchas gracias. Bueno, continúo con las preguntas. También pregunta Morelia Díaz, ¿los hongos entomoptorales ya están instalados en la superficie vegetal? O sea, ellos sí, o no es que estén ahí, sino es que se forman de los insectos y de los insectos entonces se desprenden a la superficie vegetal y entonces es que se disparan. Empiezan a disparar coconidios para infección general. Es como funciona. O sea, el hongo en Muchas gracias. temporales Sí. vive o se produce a través de insectos muertos. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor. Continúo con la siguiente. Dice, si tienen un hábito endófito, ¿estas especies se consideran hongos microscópicos o macroscópicos? Son microscópicos, son microscópicos. O Ok. sea, uno puede abrir una planta y no ve el micelio porque es demasiado delgado, no ve las esporas. O sea, vemos que puede estar ahí a través de microscopía electrónica y al verlo con microscopía ya los hace microscópicos porque no lo podemos ver a simple vista. Y para verlo de la otra forma se estaría inoculando una sección de la planta en medio cultivo
hasta que crezca de dentro de la planta hacia afuera. Y entonces lo que vemos ya es la parte macroscópica, pero porque salió de dentro de la planta y se reprodujo en el medio cultivo. Dentro no lo vemos a simple vista. Perfecto. Están surgiendo preguntas bastante interesantes y creo que van en tenor de que es el especialista y que nos ha dado información bastante interesante y bueno, la siguiente es, ¿el insecto puede ser infectado por más de un hongo entomopatógeno? Ahí, en ese caso, fíjate que sí puede ser infectado, pero quien va a causar la muerte va a ser uno. Va a ser el que más rápido colonice el insecto. O sea, ahí sí puede haber competencia de uno sobre otro. Porque incluso puede ser que ese insecto, cuando es infectado por ambos hongos, entonces sea más susceptible a uno que a otro. Y yo lo que decía anteriormente es que una de las condiciones que tiene que tener es o que hay que tener en cuenta la susceptibilidad del insecto ante esos hongos. Por tanto, varios hongos sí pueden penetrar la cutícula del insecto porque se adhieren a la cutícula, ambos penetran, ambos empiezan el mecanismo de infección, pero solo uno logra o alcanza a matar al insecto. Wow. Muchas gracias, doctor. Seguimos con preguntas. Digo que esto, cuando hay tanta interacción, es creo que aparte también motivante para nosotros. Hago un paréntesis para indicar que este tipo de presentaciones con énfasis en hongos entomopatógenos ya había sido solicitada cuando se abren, ¿no?, sugerencias para temas y aquí está como el reflejo de la respuesta de que se necesitaba un webinar de este tema. La siguiente Gracias. pregunta dice, ¿es necesario un estudio de suelos antes de aplicar esporas de entomopatógenos en los cultivos y por qué? Fíjate que no están así, porque en la práctica resulta un poco complejo que le diga a un campesino de que tenga que utilizar o de que hacer un análisis de suelo. Ya decía, si existen ya hongos entomopatógenos en el suelo, si aplicas no pasa nada, porque al final tu función o tu principal función va a ser matar los insectos que están en la parte aérea. Eso es lo principal, independientemente de la cantidad o especies de hongo que hayan abajo. Y si se lixivia, que siempre se va a lixiviar un poco por el suelo, lo que va entonces es causar, eh, favorecer la reproducción sexual de los hongos y que se formen nuevas especies y no va a haber nada en perjuicio de la planta como tal. Es por eso que decía que es muy, es muy factible la aplicación foliar, porque cuando la aplica se mata lo de arriba, pero también inocula un poco en el suelo y lo que inocula en el suelo va a estar en interacción con de heterocruzamiento genético o crossing over, como le llamamos, con otro tipo de hongo entomopatógeno, de la misma especie, por supuesto. Por Gracias. tanto, La no, siguiente no hace pregunta, falta hacer ay, un como tal. Sí, sí, diga. no, nada, es que pensé que había terminado, pero continúe, de verdad. No, no, que Esto no es hace falta hacer enriquecedor. un análisis de suelo como tal para poder aplicar. Fácilmente se pueden emplear. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta no la hice, pero la comparto con quien la hago. Con quien la hizo no, no puso el nombre, pero la he escuchado. Incluso creo que tiene mucho que ver con el conocimiento que todos tenemos en general sobre los hongos entomopatógenos y es, ¿por qué el género Cordyceps no se usa como cepa para plagas en cultivos? Sí, creo que este es el Ujú. hongo que ahorita todos tenemos Sí, como identificado. Adelante, doctor. sí, el problema es que el Cordyceps es la fase pelomórfica de Bauberia, en este caso. Entonces, como se reproduce sexualmente, es más complicado la infección con este hongo que eh, que con Bovieria baciana, con la parte sexual. Entonces, casi siempre lo que se aplica comercialmente es la sexual, porque su reproducción es muy rápida y es muy fácil a través de las esporas.
Muchas gracias, doctor. Creo, con esto aparte queda también para mí cumplida Sí, esa sí. respuesta. Y la última que tenemos por aquí del público, también nos la hacen llegar de manera personal y tiene que ver con las interacciones. Dice, cuando se emplean los hongos entomopatógenos en el recubrimiento de las semillas, ¿pueden actuar en sinergia con los hongos micorrízicos o Ujú. puede haber un efecto antagonista? Puede haber, bueno, lo que yo he visto hasta ahora es que puede haber un efecto sinérgico. Por ejemplo, hay un estudio que se hace sobre inoculación de semillas con Beauveria bassiana para reducir el efecto de Phytophthora en tomate. Y en este caso, lo que hace el hongo entomopatógeno es que potencializa la acción de las micorrizas, en este caso. Entonces, como que se queda inerte, o sea, yo no voy a hacer ninguna función, pero voy a permitir entonces a potencializar que tú tomes todo el control. Ahora, pudiera existir una acción antagonista, también pudiera ser. Esos son estudios que se están haciendo mucho actualmente, estudios muy interesantes, eh, y cada microorganismo que sea diferente de los hongos va a actuar de una manera diferente. Entonces, hay que averiguar primeramente con mucha experimentación, juntándolo ambos, cómo favorece ambos juntos el crecimiento vegetal y cómo lo favorece de forma separada, aplicando un hongo entomopatógeno y una micorriza aparte. También cómo favorece la producción de carbono, de fósforo, de nitrógeno en la planta, por juntos y por separado, y porque el problema es que cada microorganismo puede ser que sea que actúen en una función eh, beneficiosa para la planta, X, por ejemplo, como el crecimiento vegetal, pero puede ser que actúe en una función que sea mala para la planta, como la reducción de una enfermedad que no la pudo reducir bien, o como la reducción de la vigoría de un insecto. O sea, depende mucho de las interacciones, son muy complejas, pues conviven todos ahí adentro de la planta. Muchas gracias, doctor. Ya di el nombre, quien mandó esta última pregunta y es el maestro Jesús Palma y aparte le manda muchas Sí, felicitaciones por la gracias, gracias. presentación. Igual yo quedo bastante intrigada, pero de una manera positiva porque ha sido una muy enriquecedora charla. Yo tengo una de manera personal, nada más en esta última parte donde hablaba de las interacciones. En el Sí, caso, por ejemplo, de cuando un organismo actúa como vector para transmitir algunas cepas o algunas esporas de un hongo hacia otro que no, hacia otro que sí es el blanco o al que infecta el hongo, ¿este organismo se le considera entonces como un reservorio o tiene o es un vector natural o se ha descubierto que ya lo tienen como de una manera asociada a los hongos? sí, mira, es que puede haber de las dos cosas. Por ejemplo, se conoce que hay un insecto cebo, bueno, dos, que se llama Tenebrio molitor y Galeria melonela. Se usa mucho como receptor. O sea, vamos a infectar estos dos tipos de insectos, bueno, en su estado larval, porque sabemos ya de antemano que es altamente susceptible a un ontopatógeno. Tú lo aplicas y es bien seguro de que lo va a matar, ¿no? Por la alta susceptibilidad que tiene a los hongos entomopatógenos. Se puede hacer desde aplicación a aspersiones foliares, que diga foliar, no, aspersión al insecto, o puede ser también inoculación al suelo y poner las larvas ahí, y esas larvas se pueden diseminar en el campo y ya también son como reservorio, ¿no? Y también pueden ser insectos que no sean, por ejemplo, un insecto cebo como tal, pero que en un momento determinado funcione como un reservorio de este. Incluso puede ser un insecto que no esté en que la población no sea tan elevada en el campo, que no esté dañando mucho el cultivo, pero que estuvo allí, se infectó y se quedó por un tiempo y en ese momento funcionó como reservorio y pudo entonces diseminar
o pudo ser parte o ayudar un poco a la transmisión de esas esporas hacia otros insectos que son objetos. Por Perfecto, tanto, hay muchas dos tipos, gracias. sí, hay dos tipos de insectos, los blancos que se conocen ya, que son trampas, y otros que pueden, por un momento, en una parte del tiempo funcional, como reservorio. Muchas gracias, doctor. Creo que ahora la intriga queda aún más, Sí, pero también, le digo, de manera positiva, porque a pesar, lo repito, de que creíamos que conocíamos, si no en su totalidad, una gran parte del uso de los hongos entomopatógenos y nada más como esta estrategia de control, ¿no? Pero estamos viendo que es una estrategia que va más aún y que todavía claro. falta mucho por investigar. Por último, nada más para cerrar, ya no es una pregunta, sino nos gustaría que diera una forma de contacto a la audiencia. Seguramente estas preguntas van a seguir y que usted también nos comente si hay oportunidades de trabajar, dónde está recibiendo ahora estudiantes y pues que nos platicara incluso si tiene algún proyecto donde pudiera ser una invitación. Sí, bueno, me pueden contactar a mi correo. No sé si cómo se los haré llegar, o te lo doy a ti para que lo haga llegar a alguna persona que esté Claro, interesada. sí, yo lo puedo compartir ahora en el Lo puedo Facebook, me lo compartir. puedes pasar y lo dejo en el Facebook para los interesados. Ujú. Sí, entonces te lo paso rápido. Los interesados, bueno, estoy trabajando en el laboratorio de agroecología de la UNAM Campus Morelia. Entonces, allí estamos trabajando justamente, empezamos a trabajar con interacciones multitróficas y nuestro objetivo es justamente ver cómo actúan los hongos entomopatógenos junto con las micorrizas para favorecer el crecimiento, la salud y nutrición de la planta. Cuando hablamos de salud es ver cómo esa asociación de hongos entomopatógenos y micorrízicos pueden disminuir la herbivoría o matar a la gallina ciega, que es una plaga que afecta la raíz de cultivo en maíz, y también cómo podemos suprimir un hongo fitopatógeno, que en este caso es Fusarium. Y en el caso de la nutrición de la planta, ver cómo ayuda al crecimiento vegetal y también a los contenidos de nitrógeno, de fósforo y carbono en la planta. Entonces, sobre eso se basa un poco, ya no ver el hongo aislado como aplicándolo directamente al insecto, sino aplicándolo con otro microorganismo que también es beneficioso y que actúa en la raíz de la planta y cómo interactúan ellos en esos dos ámbitos. Muchas gracias, doctor. Estoy segura que van a llegar bastantes interesados. Con todo gusto, en cuanto me mande bueno, aquí va llegando, lo Ya pongo se lo ahora pasé. mismo en el contacto. Va a estar este medio para el webinar a todo aquel que no lo haya visto en vivo y que seguramente se va a interesar. Aquí va a estar disponible un tiempo. Nuevamente le agradecemos a usted el tiempo y también le agradecemos a la audiencia. Es un gusto y quedamos para las siguientes transmisiones. Nos veríamos a la misma hora la siguiente semana. Es un gusto compartir. Doctor, nuevamente gracias. Que tenga muy Muchas bonita noche y a gracias. toda la audiencia Gracias igual. por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.